tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Fútbol Infinito, como siempre junto a Jaime Macías. Hoy para hablar de clasificatorias de la Conmebol, Jaime, con básicamente todo menos ese medio cupo definido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Antes de toda la venta que tenemos que hacer, el otro día caí en cuenta de algo. Usted publicó un gran libro, Sean Sí, Eternos los Campeones. sí. Yo tengo un libro mediocre que se llama Tercer Arquero. Y aquí hacemos bombo a todo el mundo y nunca, desde que... No tengo libro hemos acá, ¿no? vuelto Ahora recién me dijiste no tengo libro. con Fútbol Infinito, nunca Nunca hemos hecho autobombo. autobombo. Así que Ya lo vamos a hacer. sean eternos los campeones. Ah, Tercer arquero, bueno, ya me ganó. Ya ahí me mató el punto. Y tercer arquero. Ahí está. Tercer arquero, humilde. Sean eternos los campeones, Mercado Libre en Argentina, o si no, en Amazon en Estados Unidos. Y tercer arquero está en Amazon, ¿no? Está en Amazon. Claro, Está en en todas Amazon, partes. Así que estamos Es una persona más simple que yo, entonces está en todas partes. No, está en Amazon. Y en algunas selectas librerías. Sí, en algunas selectas librerías, exactamente. Perfecto. Así que, disculpe que lo interrumpí, pero... No, todo bien. Bueno. Si le avisaba, me iba a decir que no, que... No, está todo bien. Le recordamos a la gente, Jaime, que estamos a través de Red de Fútbol, que estamos con todo, con Red de Fútbol. Vamos a ver qué pasa Inter Miami con las sanciones que se vienen. Hoy Messi habló después del partido, dijo, todavía faltan 9 meses, tengo que terminar la temporada de la MLS, la pretemporada. Es como que no quiso soltar un poquito más, pero bueno, creo que este viernes hay episodio con Juan Ballesteros y qué pasa Inter Miami, y me parece que va a estar ahí su gran amigo Alejandro Figueredo. Sí, escuchaba yo eso, y no es el tema que vamos a tocar en profundidad, pero tiene que ver con el eliminatorio, porque acaba de terminar Argentina-Venezuela. Uh-huh. Pero también, Vizca, el deportista de élite es supersticioso. Y así en su mente esté convencido que va a estar en 9 meses en una cita, no lo va a decir por alguna superstición. Quizá. Asegurar el tiro, ¿no? Asegurar el tiro. Dice, pasa rápido, pero a veces pasa muy lento. Y Messi, dentro de algo que dijo, no dijo partido a partido, ni paso a paso, dijo partido tras partido, pero habló, sí, de que a veces, que cuando él está bien, él disfruta. Y me parece que eso se vio allí. Messi se va acercando tiene 958 partidos con clubes, y tiene entre clubes y selección, sin contar la sub-23 y la sub-20, y sin contar al Barça B, hoy sumó 890 goles, o sea, como futbolista de un primer equipo, o futbolista profesional, o futbolista de la selección A. Con lo cual también va acercándose un poco a eso. Se va acercando a los 1000 partidos en clubes y se va acercando a los 900 goles. Creo que hoy, emocionado, saltó al terreno de juego con sus 3 hijos, y creo que se roba un poco también los reflectores ante un Monumental lleno en Buenos Aires, ante esta despedida. Lo igualó a Iván Hurtado, Jaime, como el futbolista con mayor cantidad de presencias en partidos de clasificatorias sudamericanas. Es el máximo goleador de la historia de las clasificatorias. Y bueno, si jugase en Ecuador, cosa que todavía a momento de finalizar el partido no estaba descartado, llegará a un récord más. Sí, y que además con los 2 goles de hoy, y que no marcó Luis Díaz, todavía falta la última jornada, pero con Argentina clasificado, con Colombia clasificado, 2 partidos de visitante, Messi hoy es el goleador de esta eliminatoria sudamericana. Y si termina así, habría sido el goleador de las últimas 5 eliminatorias sudamericanas. O sea, no, creo que en una Marcelo Moreno le saca el mérito. Creo, no estoy seguro. Me parece que son 5 que él ha terminado como goleador. No, es verdad, hay una, o terminan empatados. Puede ser. Sí, sí, porque me acuerdo que hicimos un infinito donde hablábamos de cuántas veces el goleador de la eliminatoria no había llegado al Mundial. Exacto. Y que ahí estaba esa discusión con sí, por ahora Messi alcanza 8, sí.
Miguelito Terceros queda con 6, Lucho Díaz con 7. Y bueno, si me dejas buscar, voy a tratar de encontrar. La de 2006 no cuenta porque Messi ahí juega un puñadito de partidos, ¿no? Claro, es la del 2022, la de Marcelo Moreno Martins. Espérate que yo la tenía justo en 2010, a ver. En el 22. En 2010, Humberto Chupete Suazo fue en 2010. 22 es Marcelo Moreno Martins. 10 goles Bien. hace Marcelo Moreno Martins. Esa es la que hace. Es más, inclusive Messi queda detrás de Neymar y de Suárez, que hacen 8 goles. Correcto. Chupete Suazo fue la de 2010. Luis Suárez fue la de 2014. Le sacó 1 a Messi. Uh-huh. Creo que 2018 puede ser que sea Messi. Sí, o fue el goleador de Argentina. Edinson Cavani, 10 goles. Bien. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. O sea que en esta vez sería la primera vez que Messi podría llegar a ser goleador de la eliminatoria, dependiendo de la última fecha. Aunque también muchos jugadores europeos estarán pensando en esa última jornada, más en volver a sus clubes, porque después ya arranca la Champions y demás. Pero bueno, hoy... No Miguelito Terceros. No Miguelito no. No Miguelito Terceros. Pero Lucho Díaz sí, Messi tampoco la Champions, pero bueno, sí. Sabrá disculpar. Miguelito Terceros va a estar muy enfocado. No, Miguelito Terceros, que está con 6 goles, va a estar muy enfocado en el partido del martes. Miguelito Terceros va a querer hacer goles el martes, correcto. Y que le valgan a Bolivia el pase hacia la repesca. Dentro de los resultados, y antes de hablar, porque vamos a hablar de los equipos que han vuelto al Mundial como Colombia y como Paraguay, tercera clasificación mundialista concretada por parte de Marcelo Alberto Bielsa. Aparte de lo de Messi, es la noticia del día junto con las otras. Y mano a mano que se propone para la última fecha. En el alto, Bolivia contra Brasil. En Colombia, en Venezuela contra Colombia. O sea que el que gane hace que el otro tenga que ganar. Es así, bueno, salvo que Venezuela tenga un mejor resultado, que por el punto que hay de diferencia, si Venezuela tiene mejor resultado que Bolivia, Venezuela avanzará a esa posibilidad histórica para la Vinotinto. El que depende de sí mismo es Venezuela, más allá de que las diferencias son cortas. Cerrando un poco lo que el repaso que hacías, Bielsa es el cuarto entrenador que lleva a 3 selecciones a un mundial. Bajilosic, el bosnio, había llevado a Argelia, Marruecos, Japón y Costa de Marfil, pero acuérdate que solamente dirige a una, lo echan antes del mundial de las otras 3, claro, que es una persona bastante complicada. Bolillo había clasificado a 3, Panamá, Ecuador y Colombia. Sí. Suárez había clasificado a 3, Ecuador, Honduras y Costa Rica. Uh-huh. Y ahora Bielsa, porque lo que tiene Bielsa es que es el primero que lleva a 3 selecciones sudamericanas. Claro. Porque Bolillo y Suárez habían llevado a una sudamericana, o a 2 sudamericanas en el caso de Bolillo, más una de la CONCACAF. Exacto. Bajilosic sí lo había logrado con 3 africanas. 3 africanas y una asiática, pero siento que Bielsa es quizás una de las reivindicaciones en esta eliminatoria de que al final Bielsa no tiene medios, ¿verdad? Es eso, o todo pasa como en el Lille, que dura 2 jornadas, o como la Lazio, que ni siquiera llegó a la primera jornada, o a pesar de que parece que todo va a colapsar, te deja el resultado puesto. Y que me parece que lo más difícil, entre comillas, para Bielsa ya debería haber pasado, que es llevar a la selección al Mundial. Fíjate que quizás el mejor pasaje de la era Bielsa con Uruguay es la Copa América, donde tiene al equipo durante un periodo de tiempo para trabajar a diario y que seguramente es lo que él logrará hacer, como todas las selecciones, previo al Mundial, y que ya lo complejo que es generar un recambio, sacar líderes, traer líderes, volver a sacar líderes en un momento donde tienes 2-3 días de trabajo, ahora me parece que lo complicado pasó. Uh-huh. No te olvides también en el caso de Bielsa, que ya cuando él dirige casi una rueda a Argentina,
rumbo al Mundial de 2006. O sea, no deja la selección clasificada, pero estaba bastante avanzada la tarea después de los Juegos Olímpicos de 2004 y después de una victoria frente a Perú en Lima. Bielsa se despide de la selección argentina, tenía rota ya la relación con Julio Humberto Grondona y ahí, bueno, se tomó, si no me equivoco, ahí se tomó una pausa importante. Esa es la pausa más larga de Bielsa, sí, porque Bielsa hasta que agarra Chile. Claro, él toma Chile en el 2007. 7, exactamente. La toma desde el principio. No la toma desde el principio. La toma después de lío en... Ah, sí, Copa América, ¿no? Sí, Copa América de Venezuela. Copa América de Venezuela, exactamente. Que creo que estaba Nelson Acosta. Estaba Nelson Acosta. Sí, disco duro trabajando. Sí, exactamente. Entonces, es más, Argentina y Uruguay son las que dirige él el ciclo completo. Correcto. Sí, que dirige el ciclo completo. Después el tema de, ok, hablamos de Uruguay. No, pero no había comenzado. Me parece que no había comenzado la eliminatoria en aquel caso para Chile. ¿eh? Empezaba después de la Copa América. Ok. Sí, puede ser. Y ahí consigue la histórica, creo que única victoria de Chile ante Argentina en eliminatorias. Sí. Bueno. Orellana, si no me equivoco, hace el gol. Ahí está el disco duro. El poeta, sí señor. Le recordamos a la gente que se puede suscribir a Red de Fútbol, que nos ayuda si se suscribe. Tenemos todavía los mensajes que contestar desde nuestro episodio del martes, así que no desesperen, que los hemos leído. Ahora yo después me voy a poner a responder porque ya la noche creemos que no va a ser un infinito este infinito de hoy. Hablamos de Uruguay. Uruguay decíamos, ok, Uruguay, gran Copa América. Ese envío, más allá de que parecía que el tren descarrilaba, ha llegado al Mundial. Situación similar para Colombia. Después hablaremos de Colombia, el clasificado del día de hoy, o uno de los 3 clasificados del día de hoy. Pero, y porque son capítulos más cortos, hay 3 que cambian de rumbo después de la Copa América, que es el caso de Ecuador, es el caso de Paraguay, el caso de Brasil entre comillas, porque Brasil llega, el cambio de mando en Brasil se da no cronológicamente después de la Copa América, pero no inmediatamente después de la Copa América. Sí. Ancelotti ha llegado hace un par de semanas. Se lo esperaba para la Copa América, casi te diría, pero no llegó ahí. Pero no llegó. Caso de... El Madrid venía de 24, venía de ganar la Champions. Parece como que eso que lo salvó y se ganó un crédito más. Uh-huh. Después viene el caso Paraguay, caso Ecuador. Alfaro, que había llevado a Ecuador al Mundial, la relación no termina bien con la federación, muy bien con los jugadores. Toma Paraguay, entre comillas, en el papel un gigante dormido. Estaba afuera. La verdad que Paraguay pintaba que iba para afuera. Venezuela pintaba que iba adentro y Paraguay que iba afuera. Y resulta que Paraguay y Ecuador, después de ese cambio de Copa América, pierden un partido contra Brasil en Brasil. Uh-huh. Solamente. Estas fortalezas defensivas recuperan esas localidades muy fuertes y al punto de que habían empatado 0-0 claro. en el partido, que es un reflejo de lo que han sido las 2 selecciones post Copa América con una identidad, y que me parece que ahí es donde tiene quizás un poco más de mérito. Fíjate que los 2 partidos entre ellos se empataron 0-0, Jaime. Sí. Pero ¿sabes qué? Y veía esa comparativa, porque creo que el cruce de caminos es muy parecido en el momento futbolístico. Y creo que lo que encontró Alfaro, cuando yo te digo, ¿cómo juegan los equipos de Alfaro? Y Alfaro me parece que es muy pragmático, que se adapta mucho a lo que tiene. Y ese Ecuador de Alfaro jugaba a lo que Ecuador tenía. Y cuando llega BKCS, primero, cuando llega Sánchez Vaz quiere que Ecuador haga algo que Ecuador nunca ha hecho. Y ahí es donde colapsa. Y cuando llega BKCS, habíamos visto Defensa y Justicia, los equipos de BKCS, lo que BKCS buscaba, cómo le gusta que los equipos jueguen, pupilo de Sampaoli y pupilo de Bielsa, y termina adaptándose un poco a lo que Ecuador le brindaba. Y Ecuador, si bien ha ganado cierta movilidad ofensiva, ha ganado ciertos automatismos en ataque, Ecuador no es muy distinto a lo que venía haciendo con Alfaro, lo cual te habla de una madurez del entrenador que dice, a ver, esto funciona. Es que no te parece que esa es la clave para un entrenador de selección, o sea, marcar ciertas pautas, definir ciertos aspectos de su propio estilo, pero después saber adaptarse un poco
a lo que es cada país, lo que es cada seleccionado, las características de los jugadores que tiene. Por más que me digas, no, yo tengo para elegir toda la cartilla de todo ese país, pero hay veces que esa cartilla tampoco es tan amplia. Total, es que esa es la clave de entrenador de selección. Por eso cuando vemos los entrenadores de selección alrededor un poco, ¿no? Y dice, ok, hoy hablamos de Scaloni, hablamos de Luis de la Fuente, pero cuando ves el currículum con el que llegan a esas selecciones, el currículum con el que el propio Alfaro llega a Ecuador, es decir, el highlight de la carrera de Alfaro había sido Boca. Bueno, yo te diría, sí, Arsenal y Boca. Claro, pero Boca como club grande. Sí, como respaldo de una marca, la marca Boca. Claro, lo de Arsenal fue tremendo, es más, fue superior a lo de Boca, pero era como ese gran momento del club chico. Sí. Pero de gestionar algo grande, el punto alto de Alfaro había sido Boca. No son estos entrenadores idealistas los que realmente sacan a las selecciones adelante. Y ahí es donde vuelvo al punto de la revalidación de Bielsa, de que Bielsa, en un ambiente donde en teoría los entrenadores de sus características fracasan, mete a una tercera selección a un mundial. De los equipos confirmados hoy, Uruguay, Paraguay, Colombia, ¿cuál, y me parece que es bastante un poco retórica la pregunta, ¿cuál te genera la mayor sorpresa? ¿O el mayor Paraguay. Mérito? No, claramente Paraguay, primero, porque inclusive Colombia quedando fuera del pasado mundial, cuando repasamos esos 8 partidos del ciclo Rueda sin goles, analizábamos la falta de gol por la cantidad de oportunidades que el equipo generaba y que era increíble que no las podía marcar. Es decir, había una mala fortuna tremenda en el análisis y al final Colombia, ¿qué terminó? Sexto. Es decir, inclusive en los periodos pre-Peckerman, donde Colombia quedaba fuera de los mundiales, Colombia llegaba con esa posibilidad matemática hasta la última jornada. Es más, hay un mundial, que si no me equivoco es Alemania, que Colombia queda fuera por gol diferencia. 2006, sí. Ciclo Rueda también. Claro, ¿no había comenzado Pinto ese ciclo también? No, Pinto había comenzado en 2010. 2010. No, el que toma Rueda lo había comenzado Maturana. Ok. Sí. 2010. 2006. Pero en el de Pinto es verdad, no se clasifica a Colombia. Claro. Que es Pinto más Rueda, si no me equivoco. No, yo creo que... No, Rueda es primero que Pinto. Rueda es antes que Pinto. Porque en la clasificación a Brasil 2014, 2010 no va a Colombia. Colombia y Paraguay tienen un paralelo. Pasaron 3 mundiales en blanco. Sí. Colombia fue 02, 06, 10. Sí. Entonces es el 10 ese de Pinto y de Rueda. No, Rueda es 6, Pinto es 10. Rueda 6, Pinto es 10. Y después Y después viene Lionel Álvarez, viene Bolillo, que Bolillo dirige la Copa América Argentina. Pasa lo que pasa con Bolillo, arranca el ciclo. Arranca Lionel Álvarez, sí. Y a la segunda jornada... Sí. Y entra Peckerman. Correcto, sí. Peckerman viene después de Lionel Álvarez. Correcto. Álvarez había reemplazado a Bolillo había dirigido la Copa América Argentina. Sí. Hay un punto donde está Lara. Yo creo que Lara es el que reemplaza a Pinto. Es probable, sí, porque Lara había dirigido exitosamente a los juveniles. Y Rueda reemplaza a Maturana, que había arrancado mal en esa eliminatoria rumbo al 2006. Colombia tenía 0 de 12, una cosa así. Sí, pero Maturana... 2000, sí, tenés razón. Sí. Porque Maturana no clasifica al equipo a 2002 y le dan la posibilidad de arrancar 2006, la clasificatoria de 2006. Correcto. Y ahí entra Rueda a reemplazarlo. Pero más allá de eso, el ramazo que nos acabamos de pegar, Colombia, inclusive en los años que no iba, había estado como en eso, ¿no? Sexto, a 3 puntos, a gol diferencia. Sí, había estado, le había faltado muy poco, incluso lo que decía. La eliminatoria pasada fue muy cruel la eliminatoria con Colombia, porque no era menos que otros, lo que sí le faltaba era el gol. Claro, en cambio Paraguay, de aquellos cuartos de final, Paraguay venía de ni siquiera competir en la eliminatoria. Paraguay venía de llegar fuera
hasta muy tarde en la eliminatoria. Es más, sí, no, era como que a mitad de torneo se quedaba ya, y ahora venía apuntando básicamente para eso. La del 2014, si no me equivoco, termina último Paraguay. Creo que sí. Entonces, ahí es donde tú ves 14 o 18 termina último, Jaime. Sí. Y ahí es donde tú ves el principal cambio. Y después lo que hablábamos antes de comenzar a grabar, Vizca, donde decíamos, estamos en una era donde el futbolista sudamericano tiene una presencia en clubes élite de Europa en su mayoría, pero también del continente sudamericano. Es decir, Venezuela tiene a uno que viene de ganar la Libertadores el año pasado. Ecuador tiene una defensa que juega en equipos grandes de las 5 grandes ligas de Europa. Colombia tiene un equipo que el Liverpool, que el United, que el de aquí, que el de acá. Y cuando tú ves un poco dónde juega el 11 de Paraguay, el delantero es de Independiente Rivadavia. Sí. El otro es de Independiente Avellaneda. El volante central es de los Vancouver Whitecaps, con todo el respeto a esos equipos, que obviamente son equipos que están peleando por objetivos importantes a nivel Conmebol. Pero en esta comparativa de manzanas con manzanas, de dónde juega el 11 de Colombia, el 11 de Perú, el 11 de Ecuador, dónde juega el 11 de Paraguay, te das cuenta del trabajo que ha hecho Alfaro, de cómo ha potenciado a un equipo que venía inclusive sin esperanzas, me parece, en el camino. Sí. Después de lo de Garnero en la Copa América, la verdad que no pintaba nada. Había pasado Guillermo Barros Esqueloto también por allí. Se lo había llevado al final de la eliminatoria pasada para ver si podía más o menos entender el mensaje, los jugadores. Guillermo, que es muy de la escuela, por ser de Gimnasia y Esgrima de La Plata en su corazón, en su raíz, es muy de una escuela de Menotti. Eso yo no lo sabía, porque la antítesis de Estudiantes, que es Bilardo, es claramente Menotti. Claro. Pero no funcionó ese mensaje de Guillermo. Garnero más o menos que intentó con su conocimiento del fútbol paraguayo, pero acaba por ser Alfaro. Y yo creo que la gran nota de esta eliminatoria es Gustavo Alfaro con esa clasificación. Después yo me quedaría en un segundo plano con lo difícil que fue para Bielsa tras la Copa América, donde se le cae un poco el equipo, donde vienen esos chispazos después de la salida de Suárez. Recién hoy gana su tercer partido tras la Copa América. Le ha costado mucho realmente a la selección charrúa, a la selección celeste, pero clasifica con holgura al Mundial, cosa que hacía tiempo que no le pasaba. Y porque en la eliminatoria pasada se deshace del maestro Tavares en el camino hacia la clasificación. Entonces, y es una Uruguay post Cavani, post Suárez, que presentaba también muchos desafíos. Arranca con esa marca de Bielsa, ganándole a Brasil, ganándole a Argentina, siendo un equipo con la dinámica de Bielsa, pero después entra también en ese punto de desgaste, hasta te diría de desconfianza, de enfrentamiento de Bielsa con la prensa, cierto distanciamiento con algunos pesos pesados del plantel, pero termina cayendo por propio peso y Uruguay está en el Mundial. Y me parece que, como decías, con la esperanza de poder trabajar durante 40 días para que eso sí lleve a la selección a un plano alto en la Copa del Mundo del 94. A ver, otro ejercicio te voy a proponer de memoria. Mira que voy improvisando. Segundo Mundial en Estados Unidos, más allá de que este tenga Canadá y México. El epicentro será Estados Unidos. ¿Quiénes clasificaron al Mundial del 94? Argentina, Brasil, Colombia y Bolivia. Sí, señor. Es más, Argentina llega por repechaje, Bolivia va directo, Argentina ¿verdad? llega por repesca. Claro, pero ese es el último Mundial donde se clasifica por grupos. Porque a partir de Francia empezamos a jugar todos contra todos. Correcto. Porque, si no me equivoco, Bolivia había sido mejor segundo que Argentina. Por eso el que va directo es Bolivia y el que va al repechaje es Argentina. Argentina va a jugar con Australia. Sí, señor. Sí. Gol de Balbo. Gol de Balbo allá y gol de Batistuta en Buenos Aires. Gol de Batistuta en Buenos Aires, sí. Hay algo que a la gente a veces cuando uno le dice, uno piensa que uno le está vendiendo pajaritos en el aire porque
sin mostrar la data, que claramente no la tenemos, suena un intangible. Y que tiene que ver con las curvas de rendimiento en los ciclos de los equipos, y que es algo que lo hablamos en relación a los equipos europeos en el último programa. Y no es una coincidencia, Vizca, que esos equipos de gran Copa América, saca Argentina, Argentina es una cosa desde punto aparte, es la campeona del mundo, lo que tú quieras, ¿ok? El resto. Esos equipos de gran Copa América, el resto de eliminatorias se les hizo muy cuesta arriba. Y recién han despertado un año después de la Copa América. Sí. Colombia, Venezuela, Uruguay. Fíjate lo que fue para esas 3 selecciones, la cuartofinalista, la semifinalista y la finalista, el post-Copa América. Les costó muchísimo. ¿Y qué pasó con aquellas de mala Copa América? Podríamos agregar a Brasil, aunque pongas a Brasil en una categoría aparte, ¿no? También, sí, correcto. Bueno, tan mal al punto de que echaron al entrenador. ¿Qué pasó con aquellas selecciones que la Copa América fue una catástrofe y que fue un punto de inflexión? Ecuador y Paraguay. Volaron después. Les fue muy bien. Y que a veces esto tiene... Y lo que en la antítesis de la teoría de Bielsa, o sea, sin tiempo para trabajar en el campo, estos entrenadores se adaptaron a lo que tenían. Y lo que tiene la eliminatoria, que es un poco injusto en ese sentido, es que, claro, por cómo está calendarizada, depende mucho de cuántos... tu curva de rendimiento te afecta mucho. Porque, por ejemplo, tú tienes 6 partidos en el segundo semestre de cada año y tienes 4 en el primer semestre de cada año. Entonces, claro, si tú eres una selección que está llegando, que no tienes una base europea, ¿verdad? Entonces llegas a marzo con el equipo muy fuerte, tienes 2 partidos. Claro. Si tú eres una selección que tiene una base europea y que estás arrancando los meses de marzo, lo de ahora, ¿no? Que son 2 fechas en agosto, 2 fechas en septiembre, 2 fechas en agosto, 2 fechas en septiembre, 2 fechas en octubre, 2 fechas en noviembre, y tu equipo está bien ahí, tienes 6 partidos para sacar ventaja de ese momento futbolístico. Vuelvo a repetir, esto es un intangible, si es que no le saco la data, pero no la tengo. Claro. Pero lo entenderán cuando vean la dinámica con la que se comportaron esos equipos que mencionamos. Sí, sí. Habíamos hablado un poquito de Messi al principio. Después vamos a tratar de hablar del significado de la vuelta de Colombia también, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel para Lorenzo, lo que decías, de levantarse y de que se cuestionara un poco a Lorenzo en ciertos momentos. Sobre todo, yo creo que se lo dejó de cuestionar después del partido quizá contra Argentina, ¿no? Donde Colombia está muy cerca de ganarlo y fíjate cómo curvas que suben y que bajan. Hemos visto también a Messi, por eso quería hablar de esas 2 cosas, porque de Paraguay ya hemos hablado de una selección, si se quiere, con justa de figuras, con liderazgo de Gustavo Gómez, diría, o de Alderete en el fondo, de Almirón quizá también, aunque no es muy vocal, de Gatito Fernández, de Junior Alonso, pero con Almirón de vuelta en la MLS, con Cubas todavía en la MLS, con Gómez recién yéndose a Europa, con Enciso que no se acomoda todavía en un solo club europeo, con Tony Sanabria, que es una figura muy importante dentro del ataque, pero que no juega en un equipo, digamos, de primer nivel, un poco como le pasaba, no sé, a Perú, por ejemplo, ¿no? Pero hoy volvimos a ver a Messi con la orquesta. Y no quiero faltarle el respeto a nada, pero hoy jugó con la orquesta. O sea, con la orquesta y con el director de la orquesta. O sea, y hemos visto a Messi con dificultad con el instrumento, o sea, la guitarra, el violín, el piano, el que usted quiera, es su cuerpo. Y sin sintonizar con la orquesta. Y qué importante, en estos partidos, justamente el emotivo en el cual Messi dice basta en partidos
será el último en Argentina. Argentina creemos que no va a jugar oficiales en el próximo ciclo por ser uno de los coanfitriones o pseudo coanfitriones que le van a dar ese pase libre. No lo sabemos todavía, le tendríamos que preguntar a Infantino. Pero te digo, vimos una versión distinta de Messi. Messi lo dice después del partido. Si él está bien físicamente, él no tiene dudas de que va a estar en el Mundial. Pero creo que hemos visto también a un Messi, aunque sea goleador, un Messi muy alterado por todo lo que fue lo posterior al Mundial de Qatar, la lesión en la Copa América sobre todo, las discontinuidades en la Copa América con lesiones una vez que ya era futbolista del Inter Miami. O sea, qué difícil que ha sido para Messi, aunque no fuera una eliminatoria crítica, porque Argentina siempre se sabía clasificada, pero fue una eliminatoria muy difícil para Messi. Cuando yo te decía, por ahí él está convencido en llegar al Mundial, pero hay una dosis de superstición de decir, no voy a decir nada, porque quizás estamos ante el tramo de mayor cantidad de partidos Messi ausente por lesiones. Y eso que Messi tuvo un principio de carrera con muchas lesiones. Primero, eso quiere decir, y no estoy descubriendo nada, que a medida que avanza el tiempo, el cuerpo te lesionas más constantemente. Sí. Pero también que él es mucho más consciente de eso y se regula mucho mejor. Es decir, y no estoy diciendo que lo esté haciendo o que esté bien o que esté mal, simplemente que creo que cuando uno tiene la madurez, cuando tú tienes 20 años y te dicen, ¿quieres jugar hoy o quieres jugar el próximo fin de semana que vas a estar 100%? Tú dices, quiero jugar hoy. Y si me rompo, pero quiero jugar hoy, ¿ok? Uh-huh. A los 38 te dicen, si juegas hoy te puedes romper, si te aguantas a la próxima semana vas a estar bien. Me aguanto la próxima semana. Uh-huh. No es que tienes menos hambre, es que estás más maduro. Entonces, yo también siento que Messi está gestionando mucho más y que por ahí hay partidos en los cuales el Messi de 25 años hubiera vuelto antes, pero el Messi de 38 dice, no, calma. ¿Por qué? Porque a los 25, si te vuelves a romper, te pierdes 2 partidos más. A los 38, te vuelves a romper, te pierdes el mes completo. Y en el mes completo hay eliminatoria o hay un amistoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que Messi se guarda las grandes noches para cuando él quiere que sean para cuando él quiere disfrutar las grandes noches. Sí, puede ser. Porque hay eso. Algo, sí. Hay algo, Vizca, que yo lo decía en época de Messi top en el Barça. Y yo decía, para mí la gran diferencia entre Messi y Maradona, y por ahí estoy siendo injusto, es Maradona tenía días brillantes. Messi es brillante o fue brillante todos los días. O sea, Messi era brillante contra el Recreativo de Huelva en Copa del Rey y contra el Real Madrid en el Bernabéu. Y por eso cuando iba con las selecciones como que te quedaba ya, ¿y cuál es el truco que tenías guardado? No tenía ningún truco guardado, ya había. Messi sacaba todos los trucos todos los días. Uh-huh. Y creo que Messi está en un punto de la carrera donde finalmente, o producto de su madurez como persona, ya no puede ser brillante todos los días, y él lo sabe. Y no saca todos los conejos de la galera para hacer el quinto gol frente al último de la tabla de un equipo en un partido que está ganado. Claro. Mira, en esta eliminatoria, Messi cuando comienza no está en el partido contra Bolivia en Bolivia. Se lesiona, recordarás, en aquel encuentro frente a Ecuador, donde hace el gol de tiro libre y termina el partido. Lo sacan en el minuto 89. Ya entonces, ya era futbolista del Inter Miami. Eso le afecta en el final de la temporada con el Inter. Después, se lesiona en la Copa América. Primero, contra Chile, un problema muscular. No juega contra Perú y tiene que salir en el 66 del partido contra Colombia. La lesión del partido contra Colombia le impide jugar en 2 encuentros, Chile y Colombia. Después no juega con un problema en el aductor en marzo de 2025 contra Uruguay y contra Brasil, que claro, esos 2 partidos Argentina los gana y muy bien, 1-0 con golazo de Thiago Almada frente
a Uruguay en el Centenario, vengando la derrota del estadio de Boca Juniors, y el 4-1 frente a Brasil, con lo cual a Messi también eso lo desacomodaba, Jaime, le hacía ruido. Entonces son, en esta eliminatoria, déjame ver por torneo, pero creo Sí, que... la mitad. Sí, es casi la mitad. Y ahora no va a Ecuador. No se sabe todavía. No, ya ¿Se dijo lo después del comunicaron. partido ya? Sí, parece que en zona mixta, pero Porque en un principio a Scaloni ver, había dicho que lo ha eso, tuiteado Gastón Edul. No correcto. hay pierde ahí. No, está bien. No hay pierde. Si lo dijo Edul, será eso. Pero Sí. decían que Scaloni había dicho que estaban todos concentrados, todos reservados para el próximo partido. Sí, pero no va. Casi que ha jugado la mitad eliminatoria. Sí, ahora te voy a dar los números exactos de lo que ha sido esta eliminatoria. Pero básicamente, sí, 5 partidos. Eso. Sí. Habías tocado el tema de Colombia. Habías tocado el punto de Colombia-Vizca. ¿Y qué es lo que se le había criticado a Colombia? Colombia sufría en las dos áreas en momentos claves. Tuvo partidos donde, a pesar de su gran volumen de juego, creo que el punto más alto de Colombia en la eliminatoria es la doble victoria en Barranquilla ante Brasil primero y después ante Argentina en la revancha justo después de la final de la Copa América. Son los dos puntos más altos que tiene Colombia en la eliminatoria. Después de eso, Colombia entra en un momento donde el volumen de juego no se reflejaba en el marcador, el equipo jugaba tremendamente bien y no era capaz de ganar. Mejor ejemplo el día de Ecuador, donde Galíndez es figura, Ecuador juega con 10 hombres y Colombia pierde 1-0. Pero después empieza a sufrir en el otro área, que es la derrota en Brasil con un gol al 90, el empate ante Paraguay en un gol en el cierre del partido, la derrota en Argentina sobre el final del partido. Empieza a sufrir lo contrario, con partidos a favor no poderlos gestionar. Y al punto de que si tú ves lo que pone hoy en cancha Lorenzo hoy se apoya en 7 mundialistas del 2018, buscando darle algo de jerarquía y tranquilidad a una Colombia que por momentos, que desde lo futbolístico siempre fue superior a sus rivales, pero que desde lo emocional le estaba costando tremendamente manejar esos partidos, tanto cuando el viento iba a favor que cuando el viento venía en contra, porque hoy aparece Arias, Davinson Sánchez, Juanfer Quintero, John Mujica, Lerma, James Rodríguez, Vargas, que había sido el suplente de Ospina en aquel mundial. Es decir, se apoya en muchos de los que habían sido mundialistas hace 8 años. En Rusia, claro. O sea, como que dio un paso atrás en cuanto a nombre. No, Mojica llega justo al mundial. Mojica llega justo al mundial. Todas fueron importantes. La que consiguió en el 90 Maturana, después la del 94 con esa exuberancia que hizo pensar que Colombia era candidata para el Mundial, la del 98 con el bolillo, la de Peckerman, las de Peckerman, o esta. ¿Cuál te parece que es dentro de todo, o dónde colocarías esta clasificación de Colombia con Lorenzo? A ver, es que la de Maturana es difícil de comparar. Creo que la clasificación de Peckerman, la primera, es impresionante. Lo que pasa es que Falcao no llega al Mundial, pero el mejor Falcao, juega ese eliminatorio. Y justo pensaba esto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Cuando me preguntabas, ¿hay más talento en Ecuador, hay más talento en Colombia? Creo que hay más talento en Colombia. Creo que Ecuador tiene un gran equipo y creo que Ecuador ha sido capaz de desarrollar y de formar jugadores en un nivel que nadie más lo está logrando hacer en el continente, o no que nadie más está logrando hacer en el continente, el que más ha crecido y el que más se ha metido en esa conversación en el continente. Pero por ahí Alberto Spencer, por ahí Antonio Valencia,
creo que Colombia, las generaciones de Colombia que han tenido estos cracks mundiales... Spencer era suyo, no se lo regale todavía. No, por eso te digo. Con el respeto de Alberto Spencer y Antonio Valencia... Está. Bueno, o del Pibe Valderrama. No, por eso. Con el respeto de Antonio Valencia y de Alberto Spencer, creo que Colombia, las generaciones doradas de Colombia han tenido estrellas de clase mundial, pero a ese nivel, o sea, al nivel de Valderrama, al nivel de Falcao, al nivel de James Rodríguez. Yo con todo el respeto para lo que está haciendo Pacho, Moisés Caicedo, yo creo que... Bueno, Dairo Moreno tiene que volver a la selección, lo cual ya es claro, un elemento muy importante, ¿no? A eso voy. Yo siento que si bien Ecuador sigue creciendo, va creciendo, siempre fue un equipo de mucho oficio, entonces las diferencias entre una generación y otra en cuanto a lo que podían brindarte no era tan grande. Y yo siento que, claro, Colombia se va a la generación del Pibe y compañía. El hueco para llenar era enorme. Sí. La generación que va a Brasil 2014, de Colombia, estamos hablando de un tipo que fue candidato al Balón de Oro en esa temporada, con Falcao. Estamos hablando de otro que después del Mundial fue al Real Madrid. Es decir, Colombia es muy difícil el reemplazar toda selección que tiene una generación dorada de ese nivel. Es muy difícil reemplazarlo. El vacío que dejan es enorme y el ciclo de ellos se alarga. O sea, James está cerrando su cuarta eliminatoria al mando de Colombia. Sí. Ospina está en esa misma, lo que pasa ahora es el suplente. Sí, ya no tiene el protagonismo. Claro, pero James está en su cuarta eliminatoria con Colombia. Sí, si nos ponemos a pensar en Juanfer como punto más alto de su carrera, más allá de que venga de ganar la Sudamericana con Racing, pero ha tenido dificultades y por eso ha vuelto a River, pero creo que el mejor Juanfer es ese que hace el gol en la final de Madrid, por ejemplo. No sé si habrá otro Juanfer mejor que ese. Pero para Colombia, James es lo que es Messi para Argentina. De lo que representa en el campo, lo que representa en el campo en la selección. Sí, bueno, pero fíjate que Argentina salió adelante sin Messi en esta eliminatoria y se lo demostró a sí mismo. Pero ¿qué fue lo clave? Y no me acuerdo si lo dijo Agüero, lo dijo De Polo, quién lo dijo, o Di María, tú me lo contaste, que decía, la clave para que esto funcione es que la nueva generación entendió cómo llevar a Messi, cómo ayudar a Messi, cosa que la generación... No le pidamos que gane los partidos, preguntémosle qué le hace falta para ganar los partidos. Entonces, lo que está pasando hoy con Argentina y Messi... A James se le pide que gane los partidos, o que los gestione. Lo que está pasando hoy con Argentina y Messi, dame otro ejemplo de otra selección que ha logrado eso. No es normal. Lo normal es que la generación, la estrella de la generación muere con esa generación. No es normal. Y mira el ejemplo de Chile. Sí, pero mira Uruguay. Creo que en esos, Jaime, creo que en esos países sí, me parece que en el único que de América del Sur que esto está pasando con todos los que han ido a mundiales es con Uruguay. Porque en Brasil vemos a cracks como Neymar, viste, que se pierden, ¿no? Pero en Uruguay, como estos señores saben que son pocos, que hay que cuidarse, que hay que protegerse, que hay que hacer grupo, y por eso duró lo que duró el maestro Tavares. En Colombia, creo que está pasando ahora en Ecuador, o sea, ese respeto a la selección. Y al cuidarse porque sos jugador de la selección, sos importante para la selección. Y antes es como que, bueno, aparecerá otro, o los que vienen después quizás no toman ese ejemplo de aquellos grandes. Como decir, convertirte en referente. Y por eso pienso en los uruguayos y en los argentinos. En lo que tenía el peso que tenía un Lugano, un Godín, un Forlán, ni hablar de los Suárez o de los Cavani, los Muslera, esos futbolistas, para hacer que los que vinieran tomaran ese testimonio y no se cayeran.
Y eso ha pasado con esta Argentina, quizá en torno al ejemplo de Messi, que no se aburguesasen, porque también ha pasado que en momentos de Colombia, y creo que ese punto alto de la eliminatoria del 94, con el 5-0, del cual en estos días se van a cumplir otra vez aniversario, 32 años, ¿cómo ahí se pensó, hemos llegado ya a lo más alto? Ya está, listo, el resto es todo fácil. Y fíjate cómo en estos países pasa eso. No sé qué ha pasado en Chile, que no se ha generado el recambio. Entiendo lo que ha pasado en Perú, pero me pregunto qué pasará en Ecuador, porque me parece que esta generación ecuatoriana es mejor que la de hace 4 años. Sí, pero Ecuador ha dejado de producir ciertas posiciones, Vizca. Y que, ojo, es un Atacante mal sobre todo. ¿Ah? Atacante sobre todo. Sí, pero es un mal de este fútbol tan comercial. Es un mal de este fútbol tan comercial. O sea, Ecuador tiene quizás la mejor selección de su historia por donde juegan la mayoría de sus 11 titulares. Y su delantero titular, mi amigo, mi ex compañero, con todo el cariño del mundo, es Ender a los 37 años, que viene en un muy mal momento en el fútbol brasileño, pero ese es el 9 que tenemos. Sí. Y nuestro arquero, que es una historia de superación tremenda, que ha encontrado su prime cercano a los 40 y que cercano a los 40 jugó un mundial, sigue siendo un naturalizado argentino. Y no lo digo como una crítica, porque él es más ecuatoriano, se siente más ecuatoriano que muchos ecuatorianos. Lo digo simplemente por de dónde se formó como jugador y la falencia que tenemos en esas dos posiciones. Ahora, tenemos mediocampistas mixtos y centrales para regalar. Laterales, hay de todo, hay extremos también, o sea... Claro, pero que ese es el mal de los países formadores para vender, porque Alemania hoy día perdió con Eslovaquia 2-0, con un 11 de jugadores que pueden jugar en cualquier posición del campo, pero no tienen un 9, claro, no tienen un lateral. España sigue convocando a Morata. ¿Y sabes quiénes son los que se están llevando la delantera acá? Los nórdicos. Todos los jugadores funcionales del momento son de los países escandinavos. Esos son los países que tienen 9 que juegan de 9, laterales que juegan de laterales, 5 que juegan de 5, centrales que juegan de centrales. Sí, pero también alguien decía la falta de dónde vas a comprar los goles, porque creo que se lo leía a Diego Torres en El País, de que Isaac compra récord, 150 millones, nórdico, pero ¿es Isaac un jugador de 150 millones o vale eso porque no hay tantos 9 que hagan goles o que hayan hecho la cantidad de goles que él hizo en la Premier jugando para un equipo que si bien es de Champions, ya ha metido 2 Champions en 3 años, no estamos hablando de que es delantero del Liverpool o del Chelsea o del United o del City. Era delantero del Newcastle y ahora habrá que ver qué hace en el Liverpool. Seguramente va a hacer más goles y el Liverpool en su momento había pensado en Darwin Núñez y Darwin no le resultó. Jaime, yo creo que vamos a poder ver, mira lo que te voy a decir, que vamos a poder ver si él quiere a Cristiano Ronaldo en la próxima Eurocopa. Totalmente. Pero a ver, ¿por qué esos jugadores que tienen primero la jerarquía para decir, no, yo me pongo acá de 9, yo juego de 9 o yo hago lo de acá? Y segundo, que son mucho más funcionales que todos estos jugadores que uno sabe que son, que cuando uno ve los parámetros estadísticas, pelotas recuperadas, pases entregados, kilómetros recorridos, aciertos recorridos, todos son 10 sobre 10. Y después en la práctica, no son 10 en la cancha. Por eso yo en el colegio sacaba malas notas, para no mostrarte, no hay que exhibirse, no hay que exhibirse, solamente claro. Hay que exhibirse en las difíciles, en las que cuentan. Sí, pero a ver, vuelvo al punto de lo que decía Diego Torres. Ojalá que decía Diego Torres que decía eso. No, lo de Isaac era Diego Torres. Claro, a ver, dime 5. ¿Qué otro 9? ¿Dónde vas a buscar un 9? ¿Dónde está? Es Haaland, Isaac, bueno, por ahí no sé, Šeško, Gyökeres, pero estás ahí.
Pero es que ahí voy. Dime 5 nueves de esta generación, o sea, de la generación de Isaac, Haaland, que estén haciendo goles. Osimhen, pero bueno, Osimhen se ha perdido en el camino. Teníamos a Højlund que venía bien y se ha desbarrancado. Mbappé no es 9. Lewandowski tiene 37 años. Lautaro. Pero mira. Nos dedicamos a esto. Dentro de todo este contexto, creo que 35 años, Raúl Jiménez parece un chiquilín, está fresco todavía. Claro, pero fíjate, ¿por qué Isaac cuesta 150? Porque nosotros que nos dedicamos a esto, que cobramos a esto, que somos curiosos, que saltamos de una liga a la otra, que lo de aquí y lo de acá, estamos contando 3. Entonces, uno de esos 3 tiene que valer 150 millones. Claro. Volvemos a nuestra querida eliminatoria sudamericana. Cuando tú ves Messi goleador, Lucho Díaz segundo, ninguno de los dos es 9. Claro. Ninguno de los dos es 9. Y Miguelito tercero tampoco es 9. Tampoco es 9. Sí. Bueno, el 9 de Venezuela es Salomón Rondón. Que está en el rango Lewandowski. Moreno es traído para jugar de 9 en Colombia. Lautaro entra y hace un gol con Argentina. En Uruguay es como que esa posición, bueno, Darwin sí, pero ha tenido que rebuscarse un segunda punta el propio Bielsa. Perú ni hablar. Paolo. Y Paraguay, Sanabria. Sanabria, un futbolista que pintaba para mucho, que pasó por la cantera del Barça, pero que nunca terminó de hacer pie en algún sitio. Que tiene 4 goles, pero el peso ofensivo de ese equipo lo han llevado los centrales. Sí, pelota parada, Alfaro, pelota parada. Claro, Enciso y Almirón. Uh-huh. Ellos son los que han llevado el peso ofensivo. O sea, Sanabria tiene 4 goles, pero el peso ofensivo de Paraguay son los centrales y Almirón y Enciso. Correcto. El peso ofensivo de Colombia es Díaz, uh-huh. Extremo. Exacto. Y James. 10. Si tú ves los dos goles que hace, los 2 goles de James y de Quintero, o sea, el primero y el tercero, es un 9 posicional con un pase al mediapunta 10 que entra. Uh-huh. Así es como Colombia abre los partidos. No es una crítica, es un análisis a cómo ha perdido total protagonismo el 9. Y que claro, cuando tú comparas la calidad del ataque de Colombia, el de menos peso termina siendo Córdoba. Claro. Como dice, ok, mediocampo, James, ¿cómo se llama el que juega en el Fluminense que se fue para Inglaterra ahora? Bueno, James, Díaz, John Córdoba, no. No. Que jugó por derecha. Se me fue el nombre. Arias. No, ese es lateral. No, Arias es extremo. John Arias, estaba pensando. John Arias. Sí. Después tenés a Sinisterra que está lesionado. Muchos más. John Arias, que se Borré y Cucho Hernández. Borré y Cucho Hernández tenés. Pero, por eso lo han vuelto a llamar a Cucho Hernández, que no estaba dentro de la baraja. Estaba pensando en Arias. Pero ahora no lo han llamado en esta. Pero entonces tú ves John Arias, Luis Díaz, James Rodríguez, Córdoba. Porque Durán está borrado, eso sí. Pero se borró solo. Se peleó con los compañeros. Se borró solo. Bueno, ¿a quién le damos dentro de los 3 clasificados de hoy la medalla de oro? A Paraguay. Paraguay, muy bien. Sí, a Paraguay. Plata Colombia por la vuelta. Bronce a Bielsa, aunque parejito. Sí, aunque parejito. Ahora, justo me preguntaba el otro día en la radio nuestro amigo Brian Donsed y Tony Meola. Y una de las cosas que me preguntaban decía cómo ha cambiado los cupos extras en Conmebol en relación a lo que era. Y yo les decía, y me gustaría saber tu opinión, Vizca, yo les decía, Conmebol tenía, siempre cuando acababa la eliminatoria de Conmebol, a nosotros nos quedaba la sensación de que alguien que podría ser un buen mundial se nos había quedado fuera. Uh-huh. Y ahora lo que nos está pasando es que
creemos que están entrando los que pueden hacer un gran mundial. Sí. Y que los que se están quedando fuera realmente merecen quedarse fuera. O sea, por nivel, si bien esta repartición le quita emoción a la eliminatoria, esta repartición de cupos es un poco más justa en que nosotros, Conmebol, normalmente tenemos 6 equipos que pueden ir al mundial a hacer un buen papel. Uh-huh. Sí, sí. Y que es un poco bueno, lo que había quedado esa ilusión de que íbamos a copar, no sé qué, todas las semifinales en Brasil 2014, y después no fue así. Estaba repasando incluso en ese desempate por la medalla de plata. Claro, pero que nos mandaron por el mismo camino a todos. Sí. Chile, fíjate, Chile. Brasil contra Colombia. ¿Y Chile? Chile-Brasil. Chile contra... No, Uruguay contra Colombia, Chile contra Brasil. Y después Brasil-Colombia en cuartos. Sí, claro, ahí va. Sí, nos mandaron por ahí. Metió dos semifinalistas de Sudamérica, no se pudo dar la final de... Claro, pero salvo Argentina va por el camino de los europeos. Sí. Los otros 4 se eliminan entre ellos. Sí, y Ecuador que no pasó. Ecuador que no pasó. Claro, Ecuador hubiera ido con Argentina. Porque el segundo del grupo de Ecuador fue Suiza. Suiza, sí, que es el primer rival de Argentina, si no me equivoco, ¿no? Sí, porque el segundo es Bélgica, tercero es Países Bajos, cuarto Países Bajos, sí. Sí, Suiza es. Que lo lleva, creo que... ¿No lo lleva a la larga? Me parece que sí, ¿eh? O por ahí en el final sí, se gana ese partido. A la larga, lo lleva a la larga. Pero dentro de lo que ha sido esta eliminatoria, bueno, está fíjate lo que es, entre Uruguay y Colombia. Está el choque de la semifinal de la Copa América, uh-huh, y muy caliente, y después 2 partidos muy cerrados, 2-2 en Colombia y 3-2 en Montevideo con aquel gol de Ugarte ya en la hora, en un partido que Colombia había empatado porque estaba perdiendo. Que es esa racha, es en medio de esa racha donde Colombia o no marcaba o le marcaban sobre el cierre del partido. Correcto, Colombia deja escapar puntos en Argentina, en Montevideo, en Brasil, en casa contra Paraguay en esos 85 en adelante. La figura de la eliminatoria, o lo vamos a dejar todo eso para el martes, cuando volvamos. Dejémoslo sí, para el martes, ¿no? Tenemos de tiempo el martes, pero yo creo que a ver, ¿cómo elegimos la figura de la eliminatoria sin contar la Copa América? ¿Verdad? Uh-huh. Ya dijimos que Messi no jugó la mitad de los partidos. Más o menos. Exacto. Entonces Messi no puede ser la figura de la eliminatoria. ¿Quién en Argentina ha sido el líder de esta selección? ¿Ha sido De Paul? ¿Ha sido Lautaro? ¿Ha sido Julián? ¿O ha sido el Dibu? Sí. En las clasificatorias, acá sí tengo el Dibu también se perdió unos cuantos partidos. El dato. Messi ha jugado 12 partidos. Perdón, ha estado en 12 partidos. Ha jugado 10. Ha anotado 8 goles y ha dado 3 asistencias. O sea, tiene 11 contribuciones, 8 goles, 3 asistencias en 945 minutos. Messi. Ojo que la figura del eliminatorio no Julián Álvarez es el delantero con más minutos. Julián Álvarez estuvo en todos los partidos. Ojo Julián tiene 4 goles. Vizca. De Paul, 16 partidos. Otamendi, 16 partidos. Y Emiliano Martínez, 15. Ojo que la figura eliminatoria no sea Miguelito Terceros. Bueno, mi última pregunta era mano a mano. Venezuela. ¿Quién ha sido la figura eliminatoria? ¿Quién ha sido para ti la figura eliminatoria? Messi. No, y me han gustado jugadores que de repente no han tenido. Creo que Lucho Díaz, está entre Lucho Díaz, Julián, que tiene menos goles. Moisés Caicedo. Sí, yo creo que en Ecuador los centrales han estado mejor que Moisés Caicedo. Ojo, no, hablo de la eliminatoria en sí. Pacho y Hincapié creo que han tenido... Ecuador ha recibido 4 goles. O sea, sí, lo de Ecuador o 5 creo.
pero Muy fuerte. es un número que te dice, a ver, ¿y quiénes son estos señores? 5 goles en contra recibió Ecuador. Solo uno de esos goles significó puntos perdidos para Ecuador. Porque todos los otros 4 fueron en victorias 2-1 o 3-2 y así. Sí, sí. La tabla no miente, tenemos, sí, Ecuador 5 goles en contra, Paraguay 10, Argentina 9. Pero la modestia del ataque ecuatoriano, 13 goles nada más, Jaime. 13 goles en 17 partidos. Paraguay tiene 13 goles en 17 partidos. Venezuela por ahí le anda con 15. Bolivia tiene uno más, 16, pero tiene 13 goles en contra más que Mira, Venezuela. los 5 goles de Ecuador son... Perú tiene 6 goles. Perú es el que menos gol tiene. 6 goles en 17 partidos. Perú, si no marca en el último partido, tiene un gol cada 3 partidos. Sí. Escúchame, Ecuador, de los 5 goles que recibe Ecuador, el 1 es la derrota en Brasil, 1-0. Sí. Y después los otros 4 goles son 4 victorias 2-1 de Ecuador. O sea, Ecuador tiene un gol en contra que le costó puntos. Uh-huh. Entonces, las figuras de Ecuador están ahí entre Hincapié y Pacho. ¿Bolivia o Venezuela? Uf. ¿Es injusto si la respuesta de eso es Colombia o Brasil? O sea, visto lo visto, estamos hablando de que son el 7º y el 8º, ¿ok? Sí. Ese resultado depende más, o esa pregunta depende más de Colombia y de Brasil que de Venezuela y Bolivia, ¿o te estoy dando la vuelta a la pregunta? Te podría decir que sí. También podrías responderme, ¿qué pesa más, Maturín o el Alto? No, pesa el Alto. A ver, vamos a responder por partes. Yo creo igualmente que va a Venezuela. Exacto, vamos a responder por partes. Venezuela es mejor equipo que Bolivia. El Alto pesa más que Maturín. Venezuela depende de sí mismo. Entonces, en esa triple segmentación uno tiene que decir Venezuela. Ahora, súmale a eso que, uno, Venezuela está invicto en ese estadio. Sí. El empate no le alcanzaría solamente si Brasil gana. Si Bolivia gana. Cualquier otro resultado que no sea victoria de Bolivia, el empate le basta a Venezuela para entrar. Y además Venezuela es del grupito de los de la Copa América positiva, de los que viene levantando en los últimos partidos. Sí. Tuvo un bache. Venezuela había arrancado bien la eliminatoria. Tuvo un bache. ¿Qué es el bache después de la Copa América? Que es el mismo bache de Colombia, que es el mismo bache de Uruguay. Sí. La otra cosa, ¿viste? Es que el 3-0 de hoy me parece que hay un punto donde... Después de la Copa América, Venezuela solo ha ganado a Perú y a Bolivia. Pero solo ha perdido 2. No. Perdió en Chile. Perdió en Uruguay. Perdió en Ecuador. Perdió contra Chile. Y perdió contra Paraguay. Y perdió contra Bolivia. Ok. Venezuela le ganó a Bolivia de local 2-0 y perdió contra Bolivia 4-0 en el Alto. Lo que te iba a decir es, para cerrar si fuera mano a mano, fíjate, si fuera mano a mano, el peso del mano a mano, sí, ahí Bolivia tendría la ventaja. Cierro con esto, en el tema Venezuela. Hoy me parece que hay un punto en el partido donde Batista dice, ya está. A pensar en Colombia. Sí. Por eso el partido es 3-0 y no 1-0. Uh-huh. Siempre con victoria argentina. Sí. Bueno, fue un partido realmente en ataque muy pobre de
de la Vinotinto. De hecho, ahora me haces buscar la cantidad de remates que tuvo Venezuela, que, o sea, Dibu Martínez fue un espectador. No sé si es el bajar la persiana de parte del Bocha Batista. 5 disparos, ninguna oportunidad importante, 23% de posesión de balón. O sea, ninguna salvada del Dibu. O sea, 0 oportunidades importantes. Vamos a ver qué nos depara el martes. El martes hay 2 partidos que ver. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si estamos o no estamos el martes. Así sí estamos. Tranquilo. Ah, estaremos. No sabemos en cuánta extensión, pero estaremos. Sí. Pero estamos. Perfecto. Bueno, cierro. Felicidades a los que ya van al Mundial. Calma a los que todavía no lo saben. Y nos volveremos a encontrar pronto, Jaime. Hay mucho que ver el fin de semana. Porque sí. Alemania se tropezó. Porque Turquía y España los dos ganaron y se enfrentan en Turquía. Pero eso estaban arrancando. Países Bajos empató. Países Bajos empató con Polonia, rival directo. Polonia empató al final, al 80. Está jugando El Salvador a esta hora con Guatemala, que ese partido era clave. Pero mañana viernes de CONCACAF también fuerte. El viernes era un viernes de CONCACAF. En África no pasó nada porque ganaron los de arriba. Lo que pasa es que en África hay 8 grupos y después, entonces van al Mundial los 8 ganadores de grupos y los 4 mejores segundos juegan un playoff para determinar quién va al repechaje. Entonces el hecho de ser segundo no te garantiza ni siquiera el playoff africano. Hay una instancia todavía más. Claro, no te garantiza ni siquiera el playoff africano. Tienes que ser uno de los 4 mejores segundos. Así que todavía... Está bravo, hay que seguir peleando hasta el final. Así que, don Eduardo, como siempre, un placer. Gracias, Jaime. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.